Buenos días, estimado docente y compañeros presentes en esta ocasión. Sean todos bienvenidos a nuestro coloquio sobre el cuento La niña de los cerillos, escrito por Hans Christian Andersen. En esta oportunidad, nuestro equipo analizará esta obra desde diferentes perspectivas para comprender su significado, su valor literario y el mensaje que transmite. Los integrantes de nuestro grupo son Álvaro, Kevin, Luis, José y Brian, y mi persona. Los subtemas que abordaremos son dos. La ubicación literaria, donde hablaremos sobre la ubicación, historia, movimiento literario, género y subgénero. Y el análisis del cuento, donde hablaremos sobre la desigualdad social, la relación de la obra con lo sentimental. A continuación daremos inicio al desarrollo del primer tema, la ubicación literaria de la obra. Hoy les hablaré sobre el cuento La niña de los cerillos, escrito por Hans Christian Andersen en 1845. Este cuento pertenece al género narrativo, específicamente al cuento de hadas. Hans Christian Andersen fue influenciado por el romanticismo, en el que refleja sus cuentos una predominación por los sentimientos sobre la razón. En la atmósfera nórdica en la que se encuentra el cuento, refleja el frío frente al contraste del sufrimiento que vivía la niña cada vez que encendía un cerillo e imaginaba visiones de una vida con su abuela, o imaginaba un árbol de Navidad gigante en su casa. Bueno, siguiendo con el romanticismo, esta es una corriente la cual se enfoca en el yo, se enfoca en los sentimientos, ignorando la realidad. Viendo un poco el contexto, nos encontramos en la Revolución Industrial, en la cual mucha gente estaba en pobreza. Y es aquí donde Hans, que vino de una familia pobre, narra cómo una niña, sus aspiraciones, cómo quisiera tener el calor de una familia, el calor de una casa, pero esto simplemente se queda en ilusiones. Esto simplemente se queda como algo pasajero que nunca va a pasar. Esto es, claro, una dura crítica a la burguesía, a lo que pasaba en esos tiempos en las calles. Ahora, hablando un poco sobre las características de lo que sería el romanticismo, está la exaltación del personaje principal. Ya, este personaje muchas veces es incomprendido, sufre, tiene una vida muy complicada. Y también tenemos que tomar en cuenta que el romanticismo se centra en el idealismo de la realidad, como una forma de escapar a esta terrible, cruel y trágica realidad que vive el personaje. También vamos a ver que al final del cuento tiene un toque divino o fantástico. De esa forma podemos ver cómo el personaje escapa finalmente de esta realidad. En esta época predominaba lo que es la religión cristiana, evangélica luterana. Justamente, lo que decía esta religión era que para alcanzar el cielo, el alma o la persona debería sufrir. Esto es justamente como la purificación del cuerpo para alcanzar algo en el más allá. Como sabemos, Andersen sufrió una infancia bastante precaria, bastante pobre. Justamente por esa razón, muchas veces en sus personajes se ve reflejado esto. Pero en el caso de este cuento, trata de lo que es darle un misticismo a la vida. Como podemos saber, es que la niña tiene visiones antes de morir. Esto justamente que va en contraste a las ideas que había en ese tiempo, que era que, por ejemplo, una niña podía haber muerto en la calle abandonada, pero sin embargo no podían soportar que esta misma niña clame justicia por su cuerpo antes de partir. No obstante, cabe decir que la obra de Hans Christian Andersen se desarrolla en la época del romanticismo tardío, el cual difiere mucho del romanticismo que se nos presenta en el siglo XVIII. Las principales diferencias que se nota a primera vista son que el romanticismo tardío nos presenta personajes reales, vulnerables y
presentan desprecio por la sociedad. En cambio, el realismo del siglo XVIII nos presentaba personajes típicos de héroes, ¿no? Héroes y personajes que iban de la mano con valores y principios morales. Si bien en el desarrollo del cuento podemos notar a primera vista muchas de las características que acabo de mencionar con la protagonista, la cual sufre mucho porque vive en un entorno de pobreza y discriminación social por parte de, en la situación que se encontraba. Además, cabe señalar, como muchos de mis compañeros han mencionado, que esta obra es un claro ejemplo de crítica social, ¿no?, al siglo XVIII, que se vivía mucho maltrato. Bien, seguimos con el análisis del cuento, donde, recalcando, abarcaremos desigualdad social, relación de la obra con lo sentimental. Bueno, en lo que es la crítica social, ya habíamos hablado de la crítica a la burguesía. Esta se ve claramente en la niña siendo abandonada y nadie la ayuda. No hay simpatía por la niña que muere en la calle. Pero también hay una hipocresía en los mismos pobres, porque en una parte, cuando se le pierde el zapato a la niña al intentar recuperar su zapato, un niño lo roba, incluso se burla de haberle robado el zapato y le dice que es tan grande su zapato que lo va a utilizar de cuna cuando él tenga hijos. Entonces acá recalca Hans el cómo ni entre los pobres se ayudan y tampoco la burguesía. Y también podríamos destacar las visiones que ella tiene, podríamos recalcando los derechos humanos que deberían tener todas las personas, especialmente los niños. El derecho a la recreación, que es cuando se muestra el árbol de Navidad en una de sus visiones. Otro es el derecho a la alimentación, el cual el pavo que luego se mueve. Otro el derecho al amor, que es cuando se mira a la abuelita. Y otro es el derecho a un hogar y el derecho a tener una casa donde poder vivir. Esto se ve en la hoguera en donde ella intenta calentar sus pies. Bien, ahora me gustaría ubicarnos un poquito temporalmente. En la obra se menciona que los sucesos transcurren un día antes de Año Nuevo. Y como entendemos, esta es una etapa en la cual normalmente los niños están acompañados de sus familias, de sus seres queridos. Pero en la obra no vemos eso. Vemos que la niña ha salido a trabajar, ha salido a vender sus cerillos. Y a raíz de eso es que, finalmente termina ya falleciendo. Eso sería explotación infantil. Otro punto también sería la violencia infantil, porque ella en la misma obra se menciona que no ha terminado de vender todos los cerillos y por lo cual tiene miedo de volver a su casa porque su papá la golpea, básicamente. Eso es violencia infantil, algo que está terrible y queda remarcado en la obra. Continuando, como dijeron mis compañeros anteriormente, esta se sitúa en Año Nuevo. La pequeña niña, hablando un poco de la desigualdad social, se puede ver bastante la hipocresía de la sociedad, porque justamente en el momento en que llega a morir la niña, la gente se aglomera alrededor de ella y suelta un comentario bastante crudo, ¿no?, que dice: quiso calentarse. O sea, restando importancia a lo que es la muerte, y más siendo una pequeña que intentó, justamente como dijeron, calentarse al intentar frotar los cerillos contra la pared. También otra situación que se ve es que la gente no se apiada de la niña, porque la niña está vendiendo y no le dan ni un centavo, no le dan o no le compran sus cerillos, a pesar de que es una niña bastante pequeña y se encontraba sin zapatos, prácticamente congelándose en la nieve. También lo que quisiera decirle es sobre lo que es la esperanza, ¿no? Se ve bastante remarcado justamente porque
en las visiones que tiene la niña. Como dijo mi anterior compañero, en la primera visión se ve lo que es un horno bastante caliente que llega a calentar, ¿no? Justamente por el frío que sentía en ese momento. Después llega a ver lo que es en su segunda visión un pato que está caminando, ¿no? Justamente esto como razón de su hambre. En el cuento se menciona que la niña estaba bastante hambrienta, ya que tenía que llegar a vender los cerillos que tenía para poder llegar con dinero a su casa y su padre no la maltrata. Continuando con el análisis literario, también podemos hablar del tema, ¿no? El tema que se ha ido hablando durante todo, bueno, el desarrollo del coloquio es la pobreza y la desigualdad social. Abordando el primer punto, tenemos que la pobreza se nota a lo largo del cuento, como yo lo venía diciendo, ¿no? La niña pasa por un periodo de trabajo forzado por parte de su familia, dado que ella se encuentra en una situación precaria y se ve en la única función de trabajar para así seguir viviendo, ¿no? También en lo que es desigualdad social, podemos ver que al final del cuento simplemente la gente que la encuentra ya muerta en el suelo dice que se quería calentar, ¿no? Entonces es claramente que se muestra, ¿no?, esa desigualdad de clases, porque eso se nota claramente en la actualidad. Muchas de las personas que vemos a gente en situación de pobreza, simplemente tenemos algo de empatía por un momento, pero después simplemente nos olvidamos de esas personas y sabe Dios qué les pasará. Y continuando con la desigualdad social, como les digo, es muy notorio. Además, la desigualdad que vive por parte de su padre, que lo obliga a trabajar, es un claro ejemplo de cómo en ese tiempo es que gracias a la segunda revolución industrial, muchas de las personas se vieron forzadas a trabajar, ¿no? Y ahí se nota que las necesidades aumentaron, y esto que la revolución industrial tuvo como favor o beneficio la industrialización en todo el mundo. Gracias. La niña vivía en una situación de extrema pobreza, a consecuencia de la época en la que los niños eran abandonados. Hoy abordaré el tema de la muerte como liberación. En el cuento, la muerte se presenta como una liberación del sufrimiento de la niña, no como un castigo, puesto que ella se reuniría por fin con su abuela, lo que vio en las visiones cada vez que encendió un cerillo. Y la desigualdad social que nos muestra el cuento, porque mientras otras personas celebraban el final del año con pavos en una casa con un calentador, una hoguera y un árbol grande, la niña está en la calle vendiendo sus cerillos y encendiéndolos para calentarse un poco. Y en el día siguiente, cuando la sociedad burguesa vio a la niña, solo dijo que quería calentarse y no hicieron nada más. Ahora pasamos a las preguntas del público. ¿Qué pasaría si la historia se recreara en la vida real, pero en la actualidad la historia sería diferente? Y si así lo fuese, ¿por qué sería? Ahora, esa es la pregunta, y trasladando la pregunta a la época actual, en mi opinión yo diría que actualmente hay más amabilidad, hay más apoyo hacia la gente pobre con diversas campañas, pero antiguamente por la industrialización, todo era material. Por lo tanto, los sentimientos para nada eran. Entonces, actualmente no es tan material la sociedad. Por lo tanto, yo diría que si se recrea este cuento en la actualidad, habría más apoyo hacia la niña y no se le dejaría morir como en el cuento. ¿Qué simbolizan los cerillos y el frío y las apariciones de la abuela dentro del cuento? Dentro del cuento, lo que es los cerillos
más que todo trata de la esperanza, no de no perder la esperanza. Como podemos ver, la niña antes de partir o de morir tiene estos tipos de visiones. ¿No? Primero, lo que es el calor, que justamente por el hecho de que ella sentía frío. En el caso de la segunda visión, que fue la del pavo caminando, acercándose a ella, fue por el hambre que sentía, ya que en el cuento se dice que la niña salió sin comer, ¿no? Justamente estaba intentando vender estos cerillos para poder alimentarse. La tercera visión, que es el árbol de Navidad, trata justamente del hogar, ¿no? Digamos, del calor del hogar, porque ella no tenía eso. Como sabemos en el cuento, vivía con su padre y este lo maltrataba continuamente si es que no llegaba a vender, de repente por algún otro motivo más. Y por último, su abuelita era como la visión del amor que le faltaba. La niña no tenía amor, era maltratada constantemente y aparte era forzada a trabajar en una situación bastante precaria, ¿no? En el frío, sin zapatos y con una sociedad que no mostraba empatía hacia ella. Otra pregunta, por favor. De acuerdo, ¿con qué creen ustedes que el autor utiliza en su protagonista solamente le muestra la felicidad a través de visiones? Ya, yo considero que esto se da a través de visiones o de forma cada vez que encienden los cerillos, porque en eso consiste el romanticismo. El romanticismo es una forma de idealización de la sociedad, como les dije, es una forma de escapar de esto. Entonces, la única forma que tiene la protagonista, la niña, de escapar de esa realidad es a través de encender estos cerillos, y es ya que enciende los cerillos, escapa de esa realidad a una en la que es más feliz, ¿no? Vemos que la primera vez que enciende los cerillos es porque tiene frío, y lo que se imagina en esta especie de alucinación o visión es que está enfrente de una hornilla caliente. Luego, cuando enciende otro cerillo, imagina todo un banquete, porque ella tenía hambre, ya un banquete donde había incluso un pato, ¿no?, cocinado. Luego, la tercera vez que lo enciende, se imagina que está debajo de un árbol de Navidad. Y ya, bueno, finalmente, la cuarta vez que enciende estos cerillos, se imagina que está con su abuela, que su abuela ha venido a verla y que se va a ir con ella. Entonces, en eso consiste el romanticismo. Es una forma idealizada de la realidad, una forma de escapar de esta realidad tan triste y cruel en la que se encuentra el protagonista. Ok, bueno, yo tenía otra cuestión. Según ustedes, ¿hasta qué punto la sociedad es responsable, ¿no?, del destino de la niña? Gracias por la pregunta y bueno, la sociedad sí tiene que ver bueno, hay que relacionar esto, que la protagonista al comienzo vive esa situación de pobreza, pero es que ella no elige vivir esa situación, sino que el lugar, el entorno donde ella se desarrolla es la que lo obliga a vivir esa situación, ¿no? Tenemos que ver también que se estaba dando la revolución industrial, la segunda, y en ese tiempo las situaciones de trabajo eran muy frías, por así decirlo, porque todos en ese tiempo se habían forzado a trabajar largos periodos, ¿no? Y muchas veces los espacios de trabajos eran pocos, entonces la gente tenía que recurrir a otras formas de trabajo para seguir subsistiendo y bueno, es lo que podemos notar en el cuento. Para ya terminar, una pregunta más, por favor. Bien interesante su tema, el análisis, ¿no? Bueno, acá escribiendo y analizando, tengo en cuenta una última pregunta quizá, y la cual es, ¿cómo utiliza el autor el contraste entre la fantasía y la realidad para reforzar el mensaje de la obra que han tratado? O sea, ¿en qué sentido? Gracias por la pregunta, compañero. El autor utiliza el contraste entre la fantasía y la realidad para mostrar la realidad de la niña que sufría cada vez que vendía los cerillos en la calle, y como en Año Nuevo ella tenía frío y no podía calentarse en una chimenea o pasarlo con su familia comiendo pavo, y cada vez que pedía un cerillo se imaginaba a su abuela. Con la realidad
Esto sería como la desigualdad social que existía en la época de la burguesía, que no brindaba oportunidades a los niños, que se encontraban en abandono y que hasta ahora en nuestra actualidad sigue pasando lo mismo con la falta de albergues en las calles, donde los niños siguen vendiendo comida y pasando frío. Gracias. Bueno, el contraste que se da es por el hecho, digamos, de que la realidad es que la niña sufre en el frío, sufre por el maltrato de su padre, sufre por la hipocresía de la sociedad. Y la parte de la fantasía es justamente las visiones que tiene, ya que debido al extremo frío, que posiblemente haya sido la principal causa de la hipotermia, es que ella llega a tener este tipo de alucinaciones al encontrar el calor de los cerillos, ¿no? Como podemos saber, actualmente la luz o el fuego reflejan ese tipo de pensamientos, ¿no? Digamos de que es el calor, que es el camino, es lo ideal. Justamente por esa razón es que es esta parte la parte de lo fantástico, ¿no? Y como las alucinaciones hacen ver a la niña las falencias que ella tiene en su vida, ¿no? El calor, digamos, de un hogar, de una familia, digamos lo que es la comida, o alguien que esté pendiente o que llegue a preocuparse realmente por ella. Ahora les presentaré las conclusiones a las que llegamos en este coloquio sobre La Niña de los Cerillos. En primer lugar, La Niña de los Cerillos es una obra que, además de ser un cuento, constituye una crítica a la pobreza, la desigualdad, la indiferencia de una sociedad de ese entonces hacia las personas más vulnerables, que en este caso sería la niña. Segunda conclusión, a través de los personajes, los símbolos y las visiones que la niña tenía, Hans Christian Andersen transmite valores como la esperanza, el amor, la compasión y la importancia de la empatía. Y para agregar más, también transmitía las necesidades que tenía esa niña, ¿no? El análisis literario permitió comprender que cada elemento del cuento tiene un significado profundo. Los cerillos representan la esperanza, como ya lo dije, y las necesidades, que era en este caso que el pavo representaba la necesidad del hambre, el alimento que quería la niña. La abuela representaba el amor que le faltaba a esa niña. El árbol también la felicidad y la ilusión de la Navidad, en este caso. Como cuarta conclusión, como grupo concluimos que esta obra sigue siendo vigente, ya que aún existen situaciones de pobreza, exclusión e indiferencia. Por ello, el cuento nos invita a ser más solidarios, sensibles y comprometidos con quienes nos rodean, sobre todo con los niños. Con esto concluimos nuestro coloquio. Agradecemos su atención y esperamos que este análisis les haya sido de consideración, de conciencia, y que haya permitido comprender mejor el valor literario y el mensaje humano de La Niña de los Cerillos. Muchas gracias. Just like the day